Vamos a la palabra de Dios, Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Hoy vamos a ver de los versículos 1 al versículo 7. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en este libro de los Hechos que ya está bastante avanzado. Estamos ya en la recta final, entrando a la recta final. Ese es el tema número 44. Calculamos que para el mes de marzo, abril vamos a estar finalizando con todo el libro de los Hechos. Ya va a poder decir, yo ya leí todo un libro completo de la Biblia. Ahí en la congregación lo leímos, lo explicamos y lo aplicamos a nuestra vida y esperemos seguirlo aplicando cada vez. Tema 44 de esta serie, Hechos de la Iglesia y su misión, se titula ¿De quién eres discípulo? A manera de pregunta, ¿de quién eres discípulo? Y leemos Hechos 19 del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Muchas gracias, Señor. Una vez más nos acercamos a ti en oración, en acción de gracias por todas las cosas que has hecho en nosotros. No necesitamos ver más milagros para creer. Hemos creído, sabemos en quién hemos creído, pero qué maravilloso es que tú continúas haciendo milagros, Señor. Milagros de salvación, milagros de redención. Transformas vidas de aquellos quienes eran tus enemigos y los haces tus hijos, los haces tus siervos. Y también, Señor, continúas obrando milagros en medio de tu pueblo, sanidades y tantas cosas que podemos ver solo por tu gracia. Por eso, Señor, y por gratitud, nos disponemos para que tu palabra nos hable, nos transforme y que nos guíe a ver nuestra mirada, a poner nuestra mirada en si somos discípulos o no somos. Y aquellos quienes no lo son, que puedan arrepentirse de sus pecados y venir a ti. Aquellos quienes lo son, que se afiancen todavía más y que den fruto y anden como es digno de la vocación con la que han sido llamados. Gracias, Padre, por tu palabra. En tu nombre. Amén. Amén. Quizás tú has escuchado por allí que Estados Unidos, el país en el que vivimos, es un país cristiano. ¿Sí has oído eso por ahí? Sí, se dice que es así. De hecho, encuestas que se han realizado y se han publicado arrojaron que en este año 2018, que ya está, o año pasado, 2018, que un 43% de la población de Estados Unidos se identifica como cristiano evangélico. Va de nuevo, 43% en 2018 se califica, se identifica como cristiano evangélico, como protestante, o sea, no como católico. Encuestas mundiales se encierran, ¿verdad?, como cristianos a católicos, mormones, testigos de Jehová y hasta una que otra secta por ahí. Pero esta encuesta que yo te estoy dando es cristianos evangélicos, 43% en este país. Entonces, bueno, si lo comparamos con países de Europa, algunos que tienen solamente 2% de cristianos evangélicos, pues sí, estamos en la gloria, ¿sí? Podemos sentirnos en la gloria, sí podemos sentirnos como que estamos en un país cristiano. De hecho, aquí mis hermanos que vienen de nuestro país, México, bueno, pues sí notan una diferencia en este país, Estados Unidos, en donde hay el restaurante cristiano, en donde hay la radio cristiana, la peluquería cristiana, la cafetería cristiana y todo lo cristiano, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan cristiana es nuestra cultura? O sea, nuestra cultura, hablando de este país, ¿qué tan cristiana es? Hablando colectivamente, casi la mitad del país, 43%, dice ser cristiano. Pero ¿qué clase de cristianos? O sea, ¿cuál es la perspectiva que tienen en otros lugares de nosotros? Este país cristiano que exporta a Justin Bieber, Lady Gaga, exporta películas, ahí te encargo, de Hollywood. Esa es la cultura que este país transmite, un país 43% cristiano. Entonces, ¿qué clase de cristianos están en este país? Lucas capítulo 6, versículo 43 al 44, en la Nueva Traducción Viviente, dice, hablando Jesús: un buen árbol no puede producir frutos malos. Qué maravilloso Jesús enseñaba, ¿verdad? De una manera clara. Había personas que le escuchaban, que estaban familiarizadas con el campo, con los animales, y Jesús les hablaba por medio de esas parábolas, por medio de esos ejemplos que ellos podían entender. Así que ellos podían entender esto y les decía: un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos.
Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Piensa en cuántos cristianos conoces aquí en este país, fuera de esta congregación. Piensa en cuántos cristianos tú conoces. La pregunta es, de acuerdo a Lucas 6:43, ¿cuál es el fruto que ves en ellos? ¿Es acaso el fruto del Espíritu? ¿Ves que ellos estén utilizando los dones del Espíritu que han recibido para edificar a la iglesia de Cristo? Porque no podemos separar una cosa de la otra. No podemos decir que alguien es creyente, que tiene al Espíritu Santo y que no tiene dones espirituales. No se puede, es imposible. Un creyente no puede decir yo no tengo el Espíritu Santo. Un creyente no puede decir tengo el Espíritu Santo pero no tengo dones del Espíritu Santo. Los tiene. La pregunta es, ¿se ve por algún lado el fruto del Espíritu? Esos dones que tiene están siendo usados para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo y de una iglesia local. Parece como si hubiera varios tipos de cristianos hoy en día. Cuando salimos y hacemos esta encuesta, si fuéramos nosotros quienes estamos encuestando a este 43%, ¿verdad? O a la población y buscando ese 43%, parece como que si nos encontráramos con varias clases de cristianos o varios tipos de cristianos. Por ejemplo, está el de la prosperidad. ¿Qué tal? El que dice, yo soy un campeón. El que dice, yo fui hecho para triunfar. El que dice, yo fui hecho para arrebatarle al diablo todo lo que me ha robado, aleluya. Decía el pastor Raúl Borboa de alguien que decía, ¿cómo estás? Estoy bendecido, prosperado, armado y peligroso. Órale, asústame, ¿no? Esa clase de cristianos, ¿sí tú lo has encontrado por ahí? Es el que, ¿cómo estás? No, pues un poquito enfermo. No lo declares, porque lo que dices recibes y no te vayas a enfermar, ¿no? Bueno, de ese tipo de cristianos te encuentras por ahí, ¿no? Quienes piensan que la Biblia es como si fuera un amuleto, ¿no? O sea, la voy a poner ahí en la entrada en el Salmo 91 para que no entren los malos espíritus, ¿no? No, hijo, la palabra es para que la leas, para que la apliques y para que te parezcas a Cristo cada vez más. No es un amuleto de la buena suerte, ¿no? Está precisamente el tipo de cristiano legalista, el que en esta temporada del año va a decir, ya llegó Babilonia a todas las iglesias con sus árboles de Navidad, esa Navidad del diablo. Y empiezan a hablar de este tipo de cosas, ¿no? Y te ven pues ahí con tu suéter navideño. Arrepientas, hermano. Ese tipo de cristianos también te los encuentras por ahí. Te encuentras también al judío wannabe, ¿eh? El que te dice, hola, Dios te bendiga, shalom, shalom. Ya encontré mis raíces hebreas y descubrí que soy hebreo. Y le ves la carota así de Juan Diego, ¿no? Órale. Está también el tipo de cristiano que te encuentras por ahí, que es el deformado. El que dice, encontré ya la verdad. La interpretación bíblica de este reformador me ha hecho libre. Y todo aquel quien no piense como yo en alguno de los 5 puntos de mi doctrina es un hereje y merece ser quemado en la hoguera. Y esto genera una pregunta ante esta clase de cristianos que podemos encontrarnos entre ese 43%. ¿Acaso estos son discípulos de Cristo? La pregunta. Pero es una pregunta que aventamos así como un boomerang. O sea, la aventamos pero se nos regresa. La pregunta es, ¿de quién soy discípulo yo? ¿Yo de quién soy discípulo? La cruda realidad, hermanos, es que dentro de ese 43% que yo te acabo de citar y de alguna forma te he ejemplificado, de ese 43% o dentro de ese 43% que nominalmente se define como cristiano evangélico, hay muchos quienes realmente no lo son. Hay muchos quienes dicen ser, pero no son. O sea, porque yo puedo decir que soy Superman, pero si no tengo capa y no vuelo, pues... Hay muchos quienes no han creído en Cristo como su Salvador. Estoy diciendo personas quienes dicen ser cristianos, quienes tienen años yendo a una iglesia, es más, pusieron la primera piedra para construirla, pusieron las bancas y tienen años de iglesia, pero no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Algunos quienes nacieron en cuna cristiana, no sé en dónde las venden esas, si en Costco, Walmart o dónde, pero dicen que nacieron en cuna cristiana, pero no han conocido a Cristo todavía, no se han arrepentido de sus pecados, no lo han recibido como su Señor y su Salvador personal, porque hay muchos quienes creen que Jesús es el Señor, pero no el Señor de sus vidas. ¿Me entiendes? No, Jesús es el Señor y el señorío de Cristo, pero yo hago mi voluntad. Entonces es diferente, ¿ves? Sé que Él es el Señor, pero no dejo que Él me gobierne.
No, yo sé que Cristo vino a salvar a todo el mundo, etcétera, pero todavía no es mi Salvador personal. O sea, es diferente, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo van a creer si lo único que escuchan acerca de cristianismo son charlas motivacionales, pero no el evangelio? ¿Cómo van a creer si lo único que leen son cosas sobre que si la ropa, que si la mujer debe predicar, que si es bíblico quién sabe qué, que si es bíblico es quién sabe qué, pero no el evangelio? ¿Cómo van a creer si lo único que escuchan son temas controversiales, temas amarillismo cristiano le llamo yo? Que si los ángeles y los demonios, que si los ovnis, que si todo este tipo de cosas, ¿no? Cosas que son interesantes, pero no es el evangelio. ¿Cómo van a creer para salvación si el tema central de su vida es una mezcla de filosofía platónica con maniquea, embarrada de algunos textos bíblicos torcidos que terminan distorsionando la naturaleza de Dios? Eso es lo que muchos escuchan domingo tras domingo, reunión tras reunión. Dios es soberano, Dios es soberano, Dios es soberano, y Él es justo, y Él es justo. Sí, ok. Y terminan mostrando un Dios que se complace y es glorificado cuando manda al infierno a algunas criaturas. Ese no es el Dios de la Biblia. Por eso digo que esa filosofía mezclada con algunos textos bíblicos torcidos presentan a un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque vemos que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es justo, que Dios es santo. Es todo un paquete, por decirlo de alguna manera. No podemos enfatizar en un solo atributo de Dios. Pero hay muchos quienes es lo único que escuchan, pero no el evangelio. ¿Y cómo van a creer? ¿Cómo van a ser salvos? Lo único que escuchan es: Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere hacer millonario, Dios te mira, hasta bonito te vas a poner, el Señor así dice, ¿no? Y mucha gente va tras esa enseñanza y la escucha domingo tras domingo, reunión tras reunión, y nunca nace de nuevo. Hay algunos quienes creen que creen, pero no creen. Yo creo que creo. ¿Por qué? Porque tengo muchos años yendo a la iglesia. Ok, pero ya te arrepentiste de tus pecados. No. Bueno, pues tengo mucha música cristiana. Ok, pero ya te arrepentiste de tus pecados. No, escucho todas las predicaciones del pastor Chuy Olivares. Ok, pero ya te arrepentiste de tus pecados. Volviendo al texto, a los textos base, Pablo está realizando lo que se conoce como su tercer viaje misionero en la región de Galacia. Ahí es en donde está Pablo ahora. Mientras tanto, Pablo ya tiene nuevos miembros en su equipo. ¿Te acuerdas quiénes son? Se trata de Priscila y de Aquila, esa pareja piadosa, esa pareja que tenía todo un corazón para servir a Dios. Y allí ellos conocieron a un creyente del Señor Jesucristo llamado Apolos. O sea, Priscila y Aquila conocieron a Apolos, lo vimos el domingo pasado, y se dieron cuenta que la teología de Apolos estaba incompleta. Una cosa es tener el cuadro incompleto acerca de los atributos de Dios o de otro tipo de doctrina esencial. O sea, una cosa es no conocerlo. Yo entiendo que muchas personas quizás genuinamente creyeron en Cristo, pero después fueron desarrollados en una congregación que no se preocupó por discipularlos. O sea, les trajo cantantes, los Tucanes de Cristo, le trajo a la Chona Cristiana, le trajo comediantes, cantantes, testimonio del ex narco, la ex sacerdotisa. Pero eso, hermanos, está interesante, está padre. Yo he escuchado unos testimonios impresionantes. Pero dice Jesús orando al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. O sea, los testimonios están padrísimos, están interesantes, están entretenidos, están chistosos algunos. Pero lo único que puede santificarnos, según Jesús orando al Padre por nosotros, sus discípulos, es la palabra. Yo tengo montones de testimonios y nos turnamos ahorita y salimos bien entretenidos. Pero lo único que nos puede santificar es la palabra de Dios. Así que yo entiendo que muchos entraron en un tipo de congregación con ese tipo de discipulado y se quedaron enanos espirituales, niños espirituales, para que se oiga más bíblico, ¿no? Nunca crecieron en su fe. Y es bueno ese tipo de personas que vengan a la palabra, que se expongan a ser discipulados y empiezan a corregir su doctrina. Y es lo que ha pasado en muchos de nosotros, que nos habían enseñado una cosa, después lo vemos en la Biblia y resulta que no es así. ¿Qué hacemos? ¿Me quedo con mi tradición o voy a lo que dice la palabra? No, pues lo que dice la palabra. Y así vamos en ese proceso. Pero hay otros quienes deliberadamente
tuercen la escritura y deciden quedarse con eso torcido que está ahí. Esos son dos cosas diferentes, ¿no? El punto es que Apolos, de quien estamos hablando ahorita, no se quiso hacer el sabio y decir, no, yo lo que sé es suficiente y eso es así. No, estuvo abierto para que esta pareja de gente obrera, inmigrante, deportada de Roma precisamente, pues le enseñara, y él tuvo esa humildad. Entonces eso le permitió que lo recomendaran, que la iglesia lo recomendara para continuar regando la semilla que Pablo había sembrado en la región de Acaya, que es en donde estaba Corinto. O sea, aquí podemos ver un elemento clave, o dos. Uno es que la iglesia reconoce la profesión de fe de alguien. O sea, aquí nosotros nos conocemos, la mayoría de nosotros, y si no, queremos conocerte, y en el trato podemos darnos cuenta que pues, si es cristiano o no es cristiano, por sus frutos, ¿no? Así que la iglesia puede, pues de alguna manera, certificar esta persona si es creyente, o sabes qué, pues no, ahí está como en el 9º mes antes de nacer de nuevo, ¿no? Y después podemos ver, ya una vez que se confirma la fe de la persona, se avalan los dones espirituales para que esa persona pueda funcionar en el ministerio e incluso ser recomendado para que sirva en otra congregación, como es el caso aquí de estos muchachos, ¿no? Así que podemos ver que ya Apolos está en esa región de Acaya, en Corinto. Allí lo vamos a dejar. Apolos deja Éfeso y sirve ahí en Corinto, en Acaya. Ahora sí vemos el versículo 1 del capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ahí dejamos a Apolos, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Ahí nos vamos a quedar. Pablo llega a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. No dice claramente el texto, velo en todas las versiones, haz una búsqueda, y no dice que eran discípulos de Cristo. O sea, el texto no dice que eran, no dice, especifica pues discípulos de quién eran. La palabra que aparece allí para discípulo es la palabra matetes, que es un término muy amplio. Discípulo es un término que se usa para designar a una persona que está aprendiendo de un maestro. Si tú estás tomando clases de cocina con la maestra Chepina Peralta, ¿verdad?, entonces eres discípulo de Chepina Peralta. Si tú estás tomando clases de inglés con el profesor Rodríguez, entonces eres discípulo del profesor Rodríguez. Así de amplio es el término discípulo. Es un aprendiz, es un alumno. Eso es lo que vemos en algunos diccionarios bíblicos, en la mayoría de ellos. En la Biblia vemos que había aprendices de Moisés o discípulos de Moisés. Aunque Moisés ya no vivía, ellos se adherían a la enseñanza de Moisés y se autodenominaban como discípulos de Moisés. Lo vemos en Juan 9:28, ahí está el ejemplo. Había también quienes se identificaban como discípulos de los fariseos. O sea, no de un fariseo en particular, aunque sí había varias corrientes dentro de los rabinos, pero había quienes se autodenominaban como discípulos de los fariseos. Mateo 22:16 nos muestra esto. Quienes decían, nosotros somos discípulos de los fariseos, aprendemos de ellos, somos alumnos de ellos. Tampoco dice el texto que estamos viendo en Hechos 19:1, en qué lugar encontró Pablo a estos ciertos discípulos. ¿Habrá sido en la calle? No sabemos, porque acuérdate que Pablo se movía entre la sinagoga, entre los lugares públicos. Pablo por todos lados a donde iba, un buen ejemplo a seguir, iba regando la semilla. Así que no especifica el texto si se encontró a estos ciertos discípulos en la calle, en las plazas, o si fue en la sinagoga, o sea, en donde se reunían las personas para aprender de Dios. Ya incluso aquí había un grupo dentro de la sinagoga que estaba aprendiendo acerca del Mesías, acerca de la obra de Cristo. No sabemos si los encontró en la calle o en la sinagoga. No es tan relevante en dónde los encontró. O sea, tampoco se trata de estresarnos por algo que no está en la Biblia. No es tan relevante. Lo que es de suma relevancia son las preguntas que Pablo les hizo a estos ciertos discípulos. Dice el versículo 2. Les dijo, en la primera parte, ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? A una primera lectura de estos versículos del 1 al 7 pareciera como que no hubiera gran profundidad. Parece como que es una narración. Pero esta pregunta que Pablo les está haciendo tiene muchas implicaciones. O sea, es muy profunda y espero que el Señor me ayude a pegarme al tiempo lo más posible. Si no, no hay prisa, ¿verdad? Bueno. La primera pregunta tiene dos elementos clave. Uno es creer, obsérvala,
y el otro elemento es Espíritu Santo. Creer, que se usa aquí, es la palabra griega pistis, que significa confianza. No se refiere a una mera creencia. O sea, yo creo que existió Emiliano Zapata, ¿sí? No lo vi, pero lo creo. O sea, eso es una fe, en cierto modo. Tengo la confianza de que los libros de historia que leí y que me enseñaron en la escuela, pues hay un Emiliano, o hubo un Emiliano Zapata, ¿no? Pero esta palabra pistis, fe, confianza, no se refiere a esa mera creencia intelectual que leíste en un libro, que te enteraste, sino a una convicción firme sobre la cual uno se apoya y uno descansa. Descansamos sobre esa fe, nos apoyamos en esta fe. Por ejemplo, llevándolo a un término más entendible, usted ahora mismo está descansando sobre una silla, ¿verdad? ¿Sí o no? Ni lo había pensado, pero tiene toda su humanidad ahí descansada sobre esa silla. Usted tiene la confianza de que esa silla lo va a sostener, tiene la fe, tiene la certeza, tiene la confianza. ¿Verdad que no está pensando, ay, ¿será que se vaya a romper? No se vaya a romper. No, usted tiene esa confianza. Aquel quien cree en el Evangelio está en Cristo, según la palabra, y ha recibido una nueva naturaleza, ha recibido una nueva vida, un nuevo estilo de vida, que no es meramente con base en costumbres, en hábitos, sino es algo desde la nueva naturaleza, desde lo interno. Por eso dice la palabra, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Segunda de Corintios 5:17, quizás usted se lo sabe de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el elemento, uno de los elementos que Pablo está incluyendo, creer. El otro elemento es, en la primera pregunta de Pablo, es el Espíritu Santo. Esas son dos palabras, la palabra neuma es espíritu, es la que se tradujo como espíritu. Neuma en el griego es una palabra de donde sacamos neumático, por ejemplo, una llanta, una rueda, una goma, no sé cómo le llaman en su país. Un neumático está lleno de ¿qué? De viento, de aire. O sea, si no hay aire, pues no funciona, no está haciendo no puede hacer su trabajo. Esa es la palabra neuma, espíritu, viento, aliento. El Espíritu de Dios se movía, ¿verdad? Ese soplo, ese ruaj en hebreo. Y de la otra palabra es la palabra santo, que es la palabra hagión, que significa sagrado, separado. No me toques esto porque es sagrado. Y no se refiere precisamente a que sea algo religioso, sino que es algo separado. Estas son mis enchiladas, es mi comida, o sea, algo que ha sido separado, apartado, es sagrado para ti, ¿no? Entonces son esas dos palabras, neuma, hagión o Espíritu Santo. Y no son dos palabras aisladas. O sea, cuando nosotros juntamos estas dos palabras separadas es un soplo, ¿verdad? Y una separación. Pero cuando las unimos en el contexto de la Biblia, es toda una doctrina esencial. La referencia que está haciendo Pablo es a la persona divina del Espíritu Santo, la cual mora de forma permanente en aquel quien ha creído en Cristo como Salvador. O sea, creer en Cristo, depositar tu confianza y toda tu vida sobre Cristo, hace que el Espíritu Santo venga a habitar de manera permanente en ti. Dicho a la inversa, quien ha creído en Cristo recibe al Espíritu Santo. Si sumamos todo esto, podemos decir que quien ha depositado su vida en la persona de Cristo ha recibido una nueva naturaleza, una nueva vida y al Espíritu Santo. ¿Sí me estoy comunicando? ¿Sí? Bueno, si no ahorita lo confundo más, porque veo las caras de algunos así como que, bueno, que el Espíritu Santo abra tu entendimiento. Con su pregunta, Pablo confirma una realidad bíblica. Quien no tiene el Espíritu Santo no ha creído en Cristo como Salvador. Así de simple. Parece simple la pregunta, pero es profunda a la vez. La morada del Espíritu en el creyente se manifiesta a través del fruto del Espíritu. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que la morada del Espíritu Santo en el creyente se manifiesta por medio del fruto. ¿Qué clase de fruto? Del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 22, vamos a verlo ahí. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Si no tienes muy claro lo que es amor, escúchate la enseñanza del viernes, ahí explicamos un poco. Es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quieres darte cuenta si alguien es cristiano de verdad? Bueno, eso es lo que tienes que buscar. No tienes que buscar años de iglesia, no tienes que buscar linaje. No, es que mi abuelo era pastor y el otro era arzobispo y el otro... No. Es esto lo que buscamos cuando alguien dice que es cristiano: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Así que estos valores del reino, los hemos visto, son los que manifestamos los discípulos. La pobreza en espíritu, todo esto va conectado. La mansedumbre, todo esto que estamos viendo los viernes, ¿no? La pregunta de Pablo nos orilla a asumir que Pablo no veía evidencias del fruto del Espíritu Santo en las vidas de estos ciertos discípulos. ¿Sí? ¿Me va entendiendo? O sea, esta pregunta que Pablo les hizo fue generada porque no veía en ellos el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, al no ver los frutos del Espíritu Santo, su fe era cuestionable. O sea, ¿creíste de plano? Igual nosotros, en la calle podemos encontrarnos con personas quienes parecen cristianos, porque hay hasta como cierta manera de vestir, ¿no? O incluso personas quienes dicen ser discípulos. No, yo soy cristiano, aleluya, yo soy discípulo de Cristo, pero manifiestan cero fruto del Espíritu en sus vidas. También en las iglesias o lugares de reunión, podemos encontrarnos con personas quienes dicen ser discípulos. No, yo soy cristiano, sí, aleluya, amén. Ante Dios, hermanos, alabados del Señor. ¿Sí? Pero no manifiestan verdadero amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o templanza. Incluso, y me voy a ir más al hueso, aquí mismo puede haber personas quienes no importa cuántos años tengan asistiendo a la iglesia o a esta o a alguna muy sana, si su vida no manifiesta el fruto del Espíritu Santo, no es discípulo de Cristo. ¿Qué tal? Entonces, sí era profunda la pregunta de Pablo, ¿no? Los discípulos que Pablo se encontró no se ofendieron con la pregunta. A lo mejor usted ya se ofendió. Pues ya me está diciendo que no soy cristiano. Bueno, no, yo no dije nada. Yo nada más dije, sí, entonces esto. O sea, pero los discípulos que Pablo encontró no se ofendieron con la pregunta. En ellos vemos que hubo sinceridad, una respuesta sincera. No trataron de tapar, ¿verdad? No, es que bueno, sí, pero esto, no, sí, pero aquello, no, es que echándole la culpa a otros y nada. Ellos fueron sinceros y dice la segunda parte del versículo 2, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y yo como quisiera encontrarme con este tipo de respuestas sinceras, honestas. Ellos dijeron, eso del Espíritu Santo no lo sabemos. Es más, nunca lo habíamos oído, ni con qué se come, no sabemos de qué se trata. Estos discípulos no eran salvos, hermanos. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo y ni sabían que existía. O sea, quizás esto pueda empezar a aplicarse a tu vida y tú digas, eso de la morada del Espíritu en el creyente permanente, nunca lo había oído, ni sabía que existía. Eso del Espíritu Santo, ¿no? Yo pensé que había que ir ahí, más o menos portarse bien y ahí echar a saludar a los hermanos. Pero eso nunca lo había oído. Bueno, esto es para ti. A veces un conocimiento parcial de la verdad es un impedimento para recibir el Evangelio. Hay personas quienes conocen, han oído por aquí, por allá y tienen un conocimiento parcial de la doctrina. Y eso, en lugar de ser algo que les beneficie, como no tienen al Espíritu Santo morando en ellos, se vuelve algo peligroso, se vuelve un impedimento para que reciban el Evangelio. Déjame ver cómo te lo planteo de otra forma. Personas de estas que yo te describí al principio han oído por aquí, por allá, no, que Dios, que el Espíritu, que el Señor, aleluya, amén, estos salmos, tienen el idioma, el lenguaje, el cristiañol, ¿sí? Entonces cuando vas y les preguntas así como Pablo, oye, ¿tú realmente creíste? O sea, ¿tú tienes al Espíritu Santo morando en ti porque no veo fruto del Espíritu Santo en ti? Muchas veces ese conocimiento parcial que tienen parece como si fuera una vacuna contra el Evangelio. No estoy diciendo que la palabra sea algo negativo, pero la palabra en alguien quien no tiene al Espíritu Santo morando en él, pues puede serle de tropiezo. El mismo Evangelio, dice la palabra, que a unos
les es tropezadero. Para nosotros no, dice Pablo, es poder de Dios, pero para otros es tropezadero el evangelio. Es mucho más difícil predicar el evangelio a quien ya está familiarizado con la Biblia, y ese era precisamente el problema que Pablo se encontraba cuando iba a las sinagogas. Decía, sinagoga, personas piadosas quienes buscan a Dios, y se encontraban ¿con qué? Con envidiosos, con gente dispuesta a murmurar, a asesinar, a perseguir, a destruir la obra de Dios. Dices tú, ay, no, decía Pablo, por eso yo mejor me voy con los gentiles. Esos que no han oído nunca nada de Dios, ni el Shema, ni traen filacterias, ni ofrecen sacrificios a Jehová, no, nada. Prefiero me voy con ellos, y ellos están más receptivos al evangelio, porque no traían prejuicios en su vida, ¿no? Y así pasa. Es mucho más difícil predicarle el evangelio a quien ya está familiarizado con la Biblia. Es como dije, parece como si fuera una vacuna contra el evangelio. Pero esos discípulos de los que estamos hablando mostraron apertura para escuchar acerca de esta verdad tan asombrosa, la verdad del Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo, aquí viene una segunda pregunta de Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Porque aquellos quienes se adherían a un discipulado, al discipulado de algún rabí, se bautizaban en señal de identificación con ese rabí. Entonces Pablo dice, ok, discípulos de Cristo no son, porque no tienen al Espíritu, ni lo habían oído, ni saben que existía. Pero entonces, a ver, ¿de qué se trata su discipulado? En otras palabras, Pablo les dice, entonces díganme ustedes en qué creen. Hermanos, esto lo vamos a ver en el discipulado que estamos viendo acerca de ser miembro de una iglesia. El acceso a la membresía de una iglesia tiene que ver no con si me caes bien, ¿no? Si me caes bien, si eres de mi raza, si eres de mi grupo, si eres de mi código postal, ¿no? Sino se trata de ver si la persona, verificar si la persona verdaderamente es salva o no. No puede ser miembro de una iglesia local alguien que no ha nacido de nuevo. No se puede, porque ni siquiera es miembro de la iglesia universal. ¿Sí me voy comunicando? O sea, esta pregunta que Pablo les está haciendo, que díganme ustedes en qué creen, para saber de dónde partimos, o sea, dónde conectamos aquí todos los puntos. Y es bueno, o sea, no te ofendas si algún día tú dices, no, yo quiero ser miembro de la iglesia, ¿cómo le hago? Ok, bueno, dígame en qué cree, o sea, predíqueme el evangelio así en 5 minutos. Tiene que ser así, o sea, tenemos que estar capacitados para decir el evangelio y también testificar acerca de cómo nos convertimos nosotros. En una ocasión yo le pregunté a alguien, oye, ¿y cómo te convertiste tú? ¿Cómo fue tu conversión? No, pues fue un encuentro y lloré y me regresaron a toda mi vida pasada y perdoné a un muerto ahí, ¿verdad? En una visión y cosas ahí como que, órale, ¿qué clase de hongos daban ahí, no? ¿Cómo estaba el asunto? ¿Qué les daban de desayunar? ¿Huevo con hongos alucinógenos o qué onda, no? Pero no había obra de Cristo, no había arrepentimiento, no había absolutamente nada de evangelio, sino una experiencia mística ahí que alguien le impuso las manos y que le sacaron quién sabe cuántos demonios. Pero Cristo y su obra y su cruz brillando por su ausencia, ¿no? Así que pues es un buen punto para admitir a alguien en una iglesia local. O sea, alguien decide hacerse miembro de una iglesia, pero también la iglesia se reserva de darle el acceso o el ingreso a esa iglesia local con base en lo que cree esa persona, ¿no? La referencia de estos 12 hombres que estamos viendo aquí en el libro de los Hechos fue Juan el Bautista. O sea, entonces, ¿en qué creen? No, pues en Juan el Bautista. Es todo lo que conocemos. Dijimos que había discípulos de Moisés, que había discípulos de los fariseos, pero también había discípulos de Juan el Bautista. Hablamos un poquito de él el domingo pasado. Por ejemplo, 2 discípulos de Cristo, Andrés y Juan, fueron discípulos de Juan el Bautista en un principio. Recuerda que Juan el Bautista y Jesús eran primos, y Juan el Bautista era un poquito mayor que Jesús. Inició su ministerio antes que Jesús, anunciando que vendría el Mesías, y muchas personas venían y creían, se arrepentían, eran bautizadas. Y estos 2 discípulos de Cristo, Andrés y Juan, fueron discípulos de Juan el Bautista, pero ellos entendieron el mensaje de Juan el Bautista, y tan pronto como el Mesías se manifestó, Jesús se manifestó, fueron transferidos del ministerio de Juan el Bautista al ministerio de Jesús. Pasaron de ser discípulos de Juan a ser discípulos de Jesús, y fue exactamente lo que Juan dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca. O sea, todos mis discípulos, Juan, ahí te van, o Jesús, perdón, ahí te van, decía Juan.
De la misma forma, se cree que muchos otros discípulos de Juan fueron así transferidos del ministerio de Juan al ministerio de Jesús, aunque no todos. Inclusive los evangelios, ahí en Juan capítulo 3, muestran que había una cierta tensión entre unos y otros. Una cosa es que haya pleito y otra cosa es que haya tensión, o sea, como que las cosas no arrancan. O sea, a veces decimos nosotros como que no hay clic, ¿verdad? Con esta persona. Parecía como que no había mucho clic entre discípulos de Juan el Bautista y discípulos de Jesús. Y tú dices, uy, ¿cómo? Juan 3:25. Entonces, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Te fijas? Los discípulos de Juan. Recuerda que Juan bautizó a Jesús, no porque Jesús necesitaba arrepentirse de nada. Jesús le dijo, tú déjame, dame chance, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. O sea, no le dijo así, dame chance, pero estoy parafraseando. Porque cuando lo vio venir Juan a Jesús en medio de la multitud, dijo, oye, no, espérame, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, deja, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos registrado, pero ellos no, eran multitudes, así que ellos estando allá a lo lejos nomás vieron a uno más que se bautizó y ni siquiera vieron el asunto del Espíritu Santo ni oyeron la voz del Padre. Para ellos fue uno más. Pues mira, ahí se bautizó uno, se bautizó otro, y ellos nada más vieron que ese que se bautizó ahora estaba del otro lado del Jordán y estaba bautizando también, y muchos venían a él. Entonces vinieron, oye, ¿qué onda? De ese de quien tú dices testimonio también anda bautizando y todos vienen a él. Juan el Bautista fue encarcelado y estando en la cárcel, la duda se apoderó de él. Aunque él enseñó que era necesario que Jesús creciera, que él era el Cristo, y jamás atrajo la atención hacia él. Él no dijo, cuando le dijeron, ¿eres tú el Mesías? No, pues sí, tú sabes. No, él siempre dejó claro, yo soy una voz que clama en el desierto, yo soy el amigo del novio, yo soy el que prepara el camino del Señor. La atención no es para mí, sino para Cristo. Fue encarcelado y estando en la cárcel, la duda se apoderó de Juan. Fue entonces cuando envió a algunos de sus discípulos, de esos que le quedaron, los envió para preguntarle a Jesús, oigan, pregúntenle, ¿no? Si este es el Cristo, porque yo esperaba al Cristo que iba a venir a liberarnos del imperio de Roma y que pues iba a establecer el reino, y yo estoy en la cárcel, o sea, no me esperaba esto. Así que vayan, pregúntenle si él realmente es el Cristo. Y Lucas 7:22, allí vemos esta respuesta de Jesús que fue contundente. Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. O sea, en el camino vieron toda esta campaña de Jesús, genuina campaña de milagros, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Qué tal la respuesta de Jesús hacia los discípulos de Juan para que se la dieran a su maestro? Es obvio que esa respuesta aclaró toda duda en Juan. Ok, estoy en la cárcel, pero este es el Mesías. ¿Por qué? Porque él dijo que había venido a dar libertad a los cautivos. ¿Y qué estaba pasando? Él dijo que él vino a limpiar a los leprosos, a sanar a los enfermos. No hay duda. Eso aclaró toda la duda de Juan, y finalmente Juan, con su duda aclarada, murió. Pues si quieres saber cómo murió, no crees que murió de una manera muy, muy agradable, ¿no? Y Jesús habló de Juan de esta forma. Él dijo, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Eso fue lo que dijo Jesús. Qué testimonio, ¿no? O sea, Juan no necesitaba andarse haciendo tarjetas de presentación, aquí el superapóstol, no sé qué. No necesitaba hacerse promoción. Vengan a mi iglesia, acá sí tenemos la sana doctrina, y acá sí, no. Jesús daba testimonio de él de esta forma. Y hay registros de que después de la muerte de Juan, algunos de sus discípulos, en vez de unirse al discipulado de Jesús, formaron grupos independientes. O sea, yo entiendo que algunos de ellos podrían decir, ok, bueno, ya muchos están yendo al ministerio de Jesús, yo me voy a quedar con Juan. Y ya cuando Juan no esté, entonces ya me voy con Jesús. Es entendible, es una manera de mostrar lealtad. Pero ya Juan había muerto.
Y en vez de hacer eso e irse con Jesús, muchos lo que hicieron fue no unirse a los discípulos de Jesús y formar grupos separados, individuales. Y curiosamente, el negarse a unirse a los discípulos de Jesús los orilló a juntarse con otras personas. Formaron grupos que no simpatizaban mucho con el Señor. Y había algo que los acercaba con este otro grupo de personas que era conocido para nosotros. Dice Mateo 9:14. Anótalo si quieres. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Ahí están otra vez los discípulos de Juan. Ya está Jesús en su ministerio, llevando a cabo su ministerio terrenal, diciendo: ¿por qué nosotros a quién se refiere? ¿Cómo? Sí, no estaba checando si no se había dormido. ¿Por qué nosotros, discípulos de Juan, y quiénes? Los fariseos, ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Órale, o sea, ya pasó de ser una tensión de ¿por qué? Mira, aquel está del otro lado del Jordán, bautiza y muchos vienen a él. Ahora ya a ver, nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan. O sea, a ver, explícame, ¿no? O sea, yo ayuno y ¿por qué ellos no ayunan? O sea, el ayuno, lo vamos a ver el viernes, y cualquier obra buena, cualquier otra práctica piadosa, es algo entre tú y Dios. El ayuno es para humillar tu cuerpo y estar más sensible a la voz del Espíritu Santo. No para que andes diciendo: a ver, ¿por qué él sí ayuna y yo no ayuno? No, eso es muy de los fariseos. O sea, se nota que encontraron identidad con los fariseos, los enemigos de Jesús. Y ese era el espíritu. Nosotros sí y ellos no. Y bueno, sí lo hicieron, pero no lo hicieron como yo quería que se hiciera. Porque así debe ser, como yo digo. Eso es fariseo. Eso es causar división. No le voy a seguir por ahí. Paradójicamente, aquellos quienes decían ser discípulos de Juan no estaban apegados a la esencia de la enseñanza de Juan. No, ellos no se apegaban a la esencia de la enseñanza de Juan. A lo que se apegaban era a lo externo, a lo que estaba nada más, a la persona de Juan y a lo externo. Su vida austera, por ejemplo, porque Juan era austero. Dice la palabra que vestía con ropas de camello, mientras que los fariseos vestían con ropas y acá bien nice. Juan era austero, él vestía con ropas, pieles de camello, y se alimentaba no precisamente de la mejor comida, así halal, ni nada de comida acá gourmet, sino era lo que comía: langostas, chapulines y miel silvestre. Eso era lo que lo mantenía pues con la suficiente fuerza para hacer todo lo que hacía. Además, ellos hacían énfasis en el ayuno y en el bautismo de arrepentimiento. Juan ya no estaba y ellos solamente se enfocaban en lo externo, el ayuno y el bautismo de arrepentimiento, pero no tomaban en cuenta que el novio, hablando en el lenguaje alegórico de Jesús, Jesús decía: yo soy el novio y hay un amigo del novio, el best man, ¿no? En la cultura de ellos, el amigo del novio pues se encargaba de cuidar a la novia, ¿no? De preparar a la novia para ponerla en manos del novio. Pero ellos no tomaban en cuenta que el novio, o sea Jesús, ya estaba entre ellos. Y ellos más bien habían ignorado al novio y se habían enamorado del amigo del novio, del best man. Órale, ¿qué tal? Lo que conocían esos discípulos que encontró Pablo en Éfeso era el bautismo de Juan. O sea, un conocimiento limitado. Seguramente tenían solamente los elementos externos. Estoy ahora hablando de los discípulos de Juan que están en Éfeso, allí a los que Pablo se encontró y dijo: a ver, ¿creyeron o no creyeron? ¿Tienen al Espíritu? No, entonces ¿qué saben, no? Ellos seguramente conocían los elementos externos como la ropa. Quizás a lo mejor hasta traían su ropa acá de camello al estilo Juan. Habían lanzado ya una línea de ropa, ¿verdad? Juan el Bautista, Inc., ¿verdad? Y ya venían en línea toda su ropa. Ya a lo mejor traían la ropa de camello, y bien padre, y traían allí sus chapulines, ¿verdad? Comiendo su snack. Y parecían, ¿no? Seguramente tenían ese tipo de elementos y conocían también un arrepentimiento sin Cristo. Escucha eso, un arrepentimiento sin Cristo. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar nuestra manera de pensar. Eso es arrepentirse. Y el Señor cambia nuestra manera de pensar. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cambiamos nuestra manera de pensar en cuanto al pecado.
Dios dice que eso es pecado y aborrecemos lo que Dios aborrece y amamos lo que Dios ama, aunque no sea muy amable a veces. Porque no me vas a decir que levantarte a las 4 de la mañana para orar es, no, a la carne a veces dices, un snooze ahí, ¿no? Un poquito más, Señor. No, o sea, amar lo que Dios ama muchas veces es sacrificial. Hacer la voluntad de Dios casi siempre es desagradable. Si no, pregúntale a Abraham, tu hijo, el que amas, ay sí, el Isaac, ay, chulada de bebé, ¿sí? Bueno, entrégamelo. ¿Qué tal? O sea, eso es entonces el conocer al Señor, pero arrepentimiento sin Cristo se ve así. Alcohólicos Anónimos. No, bro, mira, eso de tomarte toda la botella te hace daño, le hace daño a tu hígado, le hace daño a esto, tu piel, vas a perder tu familia, tu trabajo, necesitas cambiar tu manera de pensar. Entonces, cambian su manera de pensar y dicen, ya, ok, alcohol ya no es entretenimiento, ya no es a pasar un buen rato, o sea, hablando desde la perspectiva del mundo, ¿no? Sino ya es destructivo y lo entienden así y dicen, ¿sabes qué? Sí, se arrepintieron acerca de algo, cambiaron su manera de pensar, pero no está Cristo allí presente. Hay muchas formas de arrepentirse, de cambiar nuestra manera de pensar. Y estos discípulos de Juan el Bautista lo que conocían era un arrepentimiento sin Cristo. El arrepentimiento sin la obra de Cristo únicamente se apoya en el esfuerzo humano para mejorar. Aquí puede estar la respuesta para alguien. Es que yo quiero cambiar, pero no puedo y caigo y no puedo. No, porque no te has encontrado con Cristo, porque no tienes al Espíritu Santo morando en ti y lo que haces, lo haces en tus fuerzas. Por eso no puedes. El esfuerzo humano para mejorar fracasa. Llega un punto en el que fracasa y además no puede agradar a Dios. Hoy en día vemos muchos quienes tienen un conocimiento limitado, o sea, relacionan cristianismo solo con un estilo de vida diferente o como con ser mejor persona. Y dicen, no, pues mira, está en esa religión y es mejor persona que este hermano de la iglesia. No, esa persona no ha entendido la obra de Cristo, pero para nada. Seguramente le podríamos hacer la misma pregunta que Pablo a estos ciertos discípulos. ¿Recibiste el Espíritu cuando creíste? O sea, ¿creíste? El cristianismo no es solamente dejar de tomar, dejar de fumar, ir de vez en cuando a un lugar, escuchar cierto tipo de música. A eso no se limita el cristianismo. Otros relacionan cristianismo con el conocimiento de una postura teológica, pero sin Cristo y sin la vida del Espíritu. O sea, una definición filosófica y doctrinal y confesional y todos los que hay, pero sin la vida del Espíritu, sin Cristo. Su Cristo es su deformador o su apóstol o quien sea, ¿no? Lo que esto produce es divisiones, es contiendas, es cosas que al final terminan vituperando el nombre de Cristo con los incrédulos. Es lo que pasa. Ahora, estos discípulos de Juan el Bautista, lo que van a hacer es van a oír el evangelio. Ellos se mostraron, ellos fueron confrontados, ellos fueron sinceros y dijeron, eso es lo que sabemos, y ahora van a oír el evangelio. Dice el versículo 4. Vamos a ver cómo se les juntan todas las piezas del rompecabezas. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Eso es lo que tiene que estar presente en todo mensaje del evangelio. Cuando nosotros predicamos el evangelio no es, ay, mira, todo te va a ir bien, ven a la iglesia, va a estar bien padre, cantan re bonito. No, o sea, ahí no hay Cristo. Es arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo como tu Señor y tu Salvador. Es que tengo muchos problemas y necesito solución a mis problemas. Mira, tu gran problema es que te vas al infierno. Ese es tu gran problema. No es que tu marido es un borracho y te golpea, no es que no sé, te andan buscando para echarte a la cárcel. Ese no es tu problema. Tu gran problema es que si el aliento de vida que está en ti se acaba, vas directo y sin escalas a un highway to hell. Vas al infierno, así, directo. Ese es tu gran problema. ¿Habrá un problema más grande que ese? Yo creo que no. Algunos dicen, no, pues sí, yo quiero ahorita, aquí y ahora quiero solucionar mi problema. Bueno, es necesario que Cristo esté en nuestro mensaje. Pablo fue fiel para enseñar.
¿Qué significa esto? Él no atacó a estos discípulos. No les dijo, qué ignorantes, oye, ¿cómo vas a decir que eres discípulo de Juan y nunca has oído del Espíritu Santo? O sea, por favor, si cuando Juan bautizó a Jesús descendió el Espíritu Santo, no seas burro. No hizo eso. No los atacó, no los humilló. No les digo, ustedes son unos ignorantes. Ay, me duele ver cuánta ignorancia hay entre la gente que dice que es cristiana. Él lo que hizo fue aclararles el propósito de Juan el Bautista, que era un testimonio público de arrepentimiento. Juan anunciaba que iba a venir juicio. Eso es lo que anunciaba Juan. Era un pregonero de justicia y decía, arrepentíos porque el reino del Señor se ha acercado. Ya está preparada el hacha, ya está todo listo. Viene juicio. Eso es lo que hace un verdadero profeta de Dios. Eso es lo que hace un verdadero predicador de Dios. Hablar acerca del juicio que va a venir. No llenarte la cabeza de información. No decirte que ay, todo te va a ir bien, eres un campeón. No andar metido en rollos. Viene juicio. Hoy mismo, saliendo de aquí, vas a estar, si ocurre algo, vas a estar frente al Señor. Y si eres creyente, qué bueno, pero aún así te va a pedir cuentas. Ahí te dejo para que lo pienses tantito. A uno dio 5, a otro dio 2, a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad. Pero va a haber una rendición de cuentas, aún si eres creyente. Ay, Señor, es que no, es que era muy temprano. Ay, es que hace mucho calor, es que tarda mucho. Ay, bueno, siervo malo y negligente. Yo por eso no hice nada, Señor, es que todos son unos hipócritas, todos son unos tranzas. Ok, siervo malo y negligente. Lo que hacía Juan era anunciar que vendría juicio y que era necesario arrepentirse. Cambia tu manera de pensar. Si eres discípulo, deja de pensar en todas esas excusas y piensa en que vamos a estar delante de Dios para rendirles cuentas de toda obra que hemos hecho, de toda palabra que hemos dicho. Uy, sí, somos salvos, sí, estamos seguros en Cristo, sí, pero vamos a dar cuentas también. Juan decía, deben de volver a Dios por medio de Cristo. Ustedes quienes dicen ser religiosos, quienes dicen ser piadosos, pero sus vidas no dan fruto, arrepiéntanse y vuélvanse a Cristo. El bautismo de Juan era entonces la preparación para la llegada del Mesías sufriente. Seguramente Pablo apuntó a la misma enseñanza de Juan, de que cuando el Mesías viniera, iba a bautizar con el Espíritu Santo. Eso está en Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua, decía Juan, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pablo seguramente les explicó esto. El Espíritu Santo, hermanos, es quien ayuda, quien asiste, es un paracletos, es un asistente, es un ayudante que nos ayuda para hacer lo que nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Hay algunos quienes tienen la fuerza de voluntad para decir, ¿sabes qué? Dejo de fumar, adiós cigarro, no more. Mi abuelo fue uno de ellos. No hubo Cristo, no hubo. Él dijo un día, dejo de fumar y va, y nunca más volvió a fumar. Hay otros quienes lo dejan y lo dejan y lo dejan y vuelven y lo dejan y vuelven. Pero el punto es de que ya sea ese o cualquier otro, en nuestras fuerzas estamos limitados, pero el Espíritu Santo nos ayuda para hacer eso que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Como venía a darle fuerza a Sansón, el Espíritu, y hacía cosas que cualquier otro humano no podía hacer. Bueno, el Espíritu Santo opera de esa forma en nosotros, ayudándonos no a matar un ejército, sino a matar un ejército de pensamientos que están ahí en nuestra mente muchas veces, que se oponen a la voluntad de Dios. ¿Qué tal? Está más difícil, ¿no? No, mejor vamos a ver el ejército. Después de esto, seguramente les dijo, muchachos, discípulos de Juan, ¿qué creen? El Mesías ya vino. Y ellos, ¿en serio? Él ya nació, se hizo hombre, creció, hizo milagros, murió, resucitó y ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, y los invitó a creer en Él, tal y como Juan lo había enseñado. Ahorita yo te dije el Evangelio. Y ahora que viene esta temporada navideña, es una excelente plataforma para que tú puedas presentarles el Evangelio a tus familiares. No, Navidad no son regalos, aunque son bienvenidos, ¿verdad? No, Navidad no es Santa, Navidad no es
bailar el año viejo y posadas, y Navidad es que Dios se hizo hombre, que nació de una virgen, que vivió una vida santa, que vino a liberar a los cautivos, y todo aquel quien no ha depositado su confianza en Él está cautivo, esclavo del pecado, pero puede ser libre, porque Él murió, Él resucitó, Él ascendió a los cielos y puede darte vida eterna. Eso es el Evangelio. Y espero que alguien hoy, quien no lo tenía, aunque tuviera años de iglesia, le haya caído el martillazo. Entonces Pablo los invitó a creer en Él tal y como Juan lo enseñó. Y la pregunta aquí para nosotros es: ¿qué tan fieles somos para anunciar a Cristo? Yo creo que esa palabra que el Señor le dio a Pablo en visión y le dijo: no temas, habla, no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo lo creo porque está escrito. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Pero yo no voy a evangelizar a todo Houston. Para eso está usted. Y nosotros debemos de estar preparados para presentar el Evangelio. Claro, primero hay que conocerlo, porque si no lo conoces, ¿cómo lo vas a presentar? Entonces, nosotros somos quienes vamos a dispersar esta palabra por toda esta ciudad y que el Señor siga obrando. ¿Qué tan fieles somos para anunciar a Cristo? ¿Somos capaces de aclarar la confusión que muchos quienes creen en Cristo tienen? O sea, porque haciendo la obra de Cristo en tu trabajo, en algún lado, quizás como Pablo te encuentres a alguien quien dice: no, yo soy cristiano, pero no ves nada. Bueno, ¿eres capaz de aclarar esa confusión y decirle: mira, esto es así? ¿O te vas a limitar a decir: no, es un ignorante, no, es que sí, hay mucha ignorancia, es que sí, no? ¿Y lo vas a dejar que se pierda? ¿Cómo respondieron los discípulos de Juan el Bautista ahí en Éfeso? Versículo 5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron rebautizados. Ellos oyeron el Evangelio y creyeron en él. Y es que de la fe de la que estamos hablando es de la fe salvadora, no de una simple creencia, no de una confianza en algo, sino de una fe salvadora, una confianza en el perdón de nuestros pecados. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe, esa fe que salva, es por el oír. Y el oír por testimonios impactantes, reveladores. Por oír charlas motivacionales. Por oír chistes. Por oír fábulas. Por oír confesiones teológicas, filosóficas. La fe que salva es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así, a eso se limita. No vemos cuestionamientos ni reproches por medio de estos discípulos de Juan el Bautista. Lo que vemos es obediencia a la fe. Esta obediencia a la fe se manifestó en su bautismo. A través del tiempo me he encontrado con personas quienes están en duda: ¿me bautizo o no me bautizo? ¿Cómo ve? ¿Me bautizo? Yo le digo: pues no sé. O sea, la palabra manda que te bautices. O sea, quienes han creído. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero si dudas de bautizarte, pues a lo mejor dudas si has creído. ¿Sí me estoy comunicando? Esta obediencia se manifestó sin cuestionamientos, sin reproches, sin nada. Creo. Y se manifestó en su bautismo, una manera pública de expresar su fe. La mención que vemos aquí del nombre del Señor Jesús, y esto lo aclaro porque hay quienes dicen: no, el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. O sea, cuando la fórmula para bautizar, cuando alguien es sumergido, es en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, porque lo vemos aquí. Bueno, esta mención tiene que ver con identificación con Cristo. ¿A quién no conocían ellos? A Cristo. Conocían a Juan, arrepentimiento sin Cristo, pero ahora conocieron a Cristo, y su bautismo en el nombre de Cristo lo que era manifestar identificación con esa persona a la cual no conocían, pero que ahora lo estaban aceptando como su Salvador. Identificación también con su muerte y con su resurrección. Por eso hay específico en el nombre del Señor Jesús. Además, el bautismo es el testimonio de un comienzo de una nueva vida. El comienzo de una nueva vida, que quizás ya había empezado desde antes, pero ahora lo estás haciendo público. Versículo 6 de Hechos 19.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Aquí, hermanos, es importante recalcar para que no se confunda. Aquí hay un orden que estamos viendo. ¿Cuál es el orden? El orden es que creyeron en Cristo y después se bautizaron en agua. ¿Sí lo ve? Y después recibieron al Espíritu Santo. Y hay muchos quienes desde aquí desarrollan un dogma. Así como lo que dije ahorita del bautismo, en el nombre de Jesús. Hay quienes dicen, así tiene que ser, ¿ves? Primero eres salvo, ¿sí? Te arrepientes de tus pecados. Ok, ¿ya eres salvo? No, eres poquito, medio, ahí le llevas. Ahora te tienes que bautizar. Ok, ahí se bautiza, ¿no? Ok, ¿ya soy salvo? No, todavía no, espérate. Ahora tienes que recibir al Espíritu Santo. Y eso lo limitan a hablar en lenguas. Entonces, pero necesitamos no desarrollar un dogma desde aquí. El libro de los Hechos no es para hacer dogmas, o sea, decir esto es así. Es para extraer principios y deben de concordar con la palabra de Dios. Esto no es un mandato para repetirse, fue algo que el Señor hizo en ese tiempo y armoniza con la gran comisión, que fueran a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto mismo ocurrió en Jerusalén, en Hechos capítulo 2, con los judíos. Ahí estaba Jerusalén, ¿sí? Ellos creyeron, se arrepintieron, se bautizaron, recibieron al Espíritu Santo, hablaron en lenguas. ¿Sí? Jerusalén, me seréis testigos en Jerusalén. No hay registros de que después en Jerusalén aquella persona, toda persona quien creía, se arrepentía, era bautizada y después recibía el Espíritu Santo. ¿Sí me estoy comunicando? Sino que eso ya quedó. Después ocurrió esta era en Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, con los samaritanos, con los que eran medio judíos según ellos. Tras la predicación de Felipe, ¿te acuerdas? Que fue misionero a Samaria, los apóstoles vinieron, Pedro y Juan, e impusieron sus manos sobre aquellos samaritanos que habían creído y recibieron al Espíritu Santo. La otra ocasión en la que ocurrió fue en la casa de Cornelio, en el capítulo 10 de los Hechos. Ahí vemos ya lo último de la tierra. Ocurrió también aquí con el apóstol Pablo. Y lo vemos nuevamente repetido porque el apostolado de Pablo, recuerda que Pablo no fue de los 12 que anduvo con Cristo, ¿sí? Sino que vino después. Pero esto que estaba ocurriendo aquí con estas personas en Éfeso, con estos discípulos, era para confirmar el apostolado de Pablo. Dios mismo confirmando el apostolado de Pablo. No fue Pablo quien lo planeó, no fue Pablo quien lo enseñó así, sino que Dios soberanamente lo permitió para confirmar su apostolado. Lo que vemos en la Escritura, a lo largo de la Escritura, es que en el momento preciso, cuando una persona se arrepiente, es salvo. Cuando cree en Cristo, no es por obras para que nadie se gloríe, porque si dijéramos que hay que creer y bautizarse para ser completamente salvo, estamos añadiéndole una obra a la salvación. Si dijéramos hay que creer, bautizarse y hablar en lenguas en este caso, por eso hay personas quienes lo fingen. En realidad ni saben qué están diciendo, nomás porque todos lo hacen, porque tengo que demostrar que soy salvo. No. Así que esto fue lo que Pablo les escribió a los efesios más adelante. La Escritura nos revela que en el momento que la persona es salva, en ese momento recibe el Espíritu Santo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fíjate cómo armoniza, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Lo ves? Está simple y claro, ¿no? Cuando oímos la verdad, creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento, no antes, no después. Lo que vemos aquí fue algo que ocurrió de una manera soberana de parte de Dios con un propósito. Y tan pronto como la persona que ha creído y que tiene el Espíritu Santo morando en él, le sea posible, pues ese nuevo creyente debe de bautizarse en obediencia a la palabra, pero ya tiene el Espíritu Santo morando en él. Ahora, ¿qué con el tema de las lenguas y el Espíritu Santo con las lenguas? Bueno, dice el versículo 6, la segunda parte del capítulo 19, dice que se bautizaron y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Bueno, aquí nuevamente hay un texto que requiere algo de explicación, porque como dije, muchos cristianos limitan el tema del Espíritu Santo a hablar en lenguas.
Pero en cada caso peculiar del libro de los Hechos en el que se repitió Pentecostés, porque parece como que aquí ahora hay un Pentecostés edición Éfeso, ¿no? En cada caso en el que se repitió Pentecostés, vemos algo, que es la presencia de por lo menos uno de los apóstoles. Lo que aplica a nosotros es lo que vemos en el resto de la Escritura, nuevamente como lo que acabo de mencionar. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 29 al 30, responde a la pregunta. Entonces, ¿tener al Espíritu Santo es hablar en lenguas? No. Dice Primera de Corintios 12, 29. Pregunta Pablo a los corintios, ¿son todos apóstoles? A ver, yo pregunto aquí y usted responde, ¿sale? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Te fijas? Cada creyente recibe los dones espirituales que el mismo Espíritu reparte. Y allí puede estar lenguas, milagros, sanidades, profecía, la enseñanza, apostolado, todo esto que interpretación de lenguas. Cada creyente recibe los dones que el Espíritu Santo decide repartir. ¿De dónde nos apoyamos para esto? Dice el versículo 7 de ahí de 1 de Corintios 12. El propósito de esos dones que el Espíritu Santo reparte a cada creyente es edificar la iglesia. Dice, pero a cada uno, versículo 7, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, ¿por quién? Por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a ¿cuántos? A cada uno, y enfatiza en particular como Él quiere. Creo que el texto es muy claro, ¿no? O sea, es el Espíritu quien reparte dones espirituales en el creyente. Y entre ellos puede estar uno o puede estar el otro. Así que si tú no hablas en lenguas, no te estreses. O sea, ay, gracias. Yo pensé que como no hablaba en lenguas, no tenía el Espíritu Santo. Bueno, ya puedes dejar de fingir y de sacar tus... Estos 12 hombres no conocían al Espíritu Santo, pero ahora están llenos del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? No conocían, ni sabíamos, nunca habíamos oído, pero ahora el Espíritu Santo mora en ellos, están llenos del Espíritu Santo. Y alguien quien no está lleno del Espíritu Santo, o alguien quien no tiene el Espíritu Santo, nótese la distinción, se manifiesta por la boca muchas veces. Por sus frutos los conoceréis. Y también dice la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, versión David habla hoy, dime de qué estás lleno y te diré de qué hablas. Seguramente Pablo se dio cuenta de que estos ciertos discípulos no habían creído y no tenían el Espíritu por lo que oía de ellos hablar. Eso ya nos va dando algo de idea, ¿no? ¿De qué habla nuestra boca? O sea, damos evidencia de que somos cristianos. ¿De qué habla tu boca? ¿Mentiras? ¿Habla chismes o cosas triviales, cosas controversiales, buscar pleitos, de cosas que nada tienen que ver con la palabra, de todo menos del Señor? ¿De qué habla nuestra boca? O a veces somos imprudentes y con nuestra boca dañamos, herimos, con nuestra boca causamos problemas. Y quizás estos discípulos, ciertos discípulos eran de estos, ¿no? Y así fue como Pablo detectó y trató el problema y hubo un resultado positivo. Pero ahora las palabras de estos hombres discípulos, que ahora son discípulos de Cristo y están llenos del Espíritu Santo, ahora sus bocas hablan las maravillas de Dios. ¿Te fijas? Ellos glorifican a Dios. Pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán muchos esto y confiarán y temerán en Jehová. ¿Te fijas? O sea, ahí está el proceso. O sea, dime que eres cristiano, dime que eres apóstol, dime que eres lo que quieras, papa si quieres.
y no frita. Pero te oigo hablar, hijo, y no, más no se ve. En cambio, cuando el Señor ha puesto tus pies sobre peña, ha enderezado tu camino, tus pasos, y ha puesto en tu boca algo distinto de los demás. A veces dices, yo no le hallo mucha diferencia a este que dice que es cristiano y habla lo que habla, con este que no es, que es ateo. O sea, no encuentro ninguna diferencia. Bueno, hay que convertirse, hay que creer en el Evangelio. El principio que podemos extraer es: aquel quien ha depositado su confianza en Cristo tiene al Espíritu Santo y tiene su fruto. Y el fruto se manifiesta con las palabras y con las acciones, porque no nada más es puro bla bla, sino acciones. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando en lenguas. No dice. Dice, hablando entre ustedes con salmos. No me voy a detener en todo lo que hay ahí. No se refiere, hermano, Salmo 91, hermano, Salmo 23, hermano. No. La palabra salmo tiene un significado. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos. Tampoco es, hermano, cuán grande es él, ¿verdad? Hermano, allá en el cielo, no. Y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Lo que pasa es que dentro del cántico va la expresión allí, va el sentir allí. Por eso cantamos, por eso somos una iglesia que consideramos importante alabar y adorar a Dios. Hay algunos quienes no lo ven importante y piensan que nos pasamos mucho tiempo y gastamos mucho tiempo en esto. Bueno, es respetable, se respeta, pero nosotros consideramos importante el poder reunirnos como asamblea y cantarle al Señor, y que no sea solamente canciones con melodías, con letras, sino que sea algo que expresa lo que ocurre en nuestro interior. Que cuando digamos, tú eres quien perdona todas mis iniquidades, que realmente pensemos en nuestras iniquidades y le digamos, Señor, gracias porque me las perdonaste todas. Que realmente estamos creyendo lo que estamos cantando. De esto está hablando Efesios, la llenura del Espíritu Santo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como se ve estar lleno del Espíritu Santo. Una boca que habla las maravillas de Dios, una boca que habla las grandezas de Dios, una boca que glorifica a Dios, una boca que expresa gratitud, no que expresa inconformidad, no que expresa amargura, no que expresa todo lo que usted ya sabe, sino que expresa gratitud, alabanza, gloria a Dios. Para concluir, mis hermanos, no basta solo con decir soy discípulo, no basta solo con cantar I am a friend of God, He calls me friend. No basta con eso. No basta con decir soy la niña de sus ojos. Yo mejor diría soy el niño, ¿verdad? Pero no basta con eso. No basta con vestir de cierta manera y decir oh, Dios, sí, aleluya, esta es la ropa cristiana. Y así todos. No basta solamente con abstenerse de ciertas cosas en tus fuerzas, porque hay muchos quienes se quedan allí nada más. No, yo no tomo, y dan esa apariencia, pero por acá, ¿verdad? Donde nadie lo ve. No, yo no hago esto, pero y juzgo a todos aquellos, pero yo también tengo. Eso es hacer las cosas en tus fuerzas, abstenerte de cosas en tus fuerzas. No basta con eso. No basta con incluso asistir a una iglesia. Hermano, aunque estamos hablando del significado que tiene ser miembro de una iglesia, no está limitado a eso. Porque puedes decir, no, yo ya me hice miembro, ya la tengo hecha. No, lo hemos visto aquí. Si la boca y las acciones no manifiestan el fruto del Espíritu, pues la pregunta sería, ¿ya creíste en Cristo? ¿De quién eres discípulo? Yo no busco que sean discípulos de David Guevara, líbreme Dios, o de algún predicador. No, estamos haciendo discípulos de Cristo. Si crees en Cristo como tu Salvador, vas a recibir al Espíritu Santo y ya no vas a batallar más en tus fuerzas, sino con su ayuda. Te invito a que te pongas de pie. No somos llamados a ser discípulos de un pastor, de un teólogo o de un reformador, aunque Dios ha designado a personas, y dones le llama dones de Cristo, que edifican a la iglesia, pero
estos ciertos discípulos se apegaban a un hombre y a lo externo y a solamente lo de fuera. Pero después se encontraron con el Espíritu Santo, con Cristo. Los genuinos hombres de Dios, así como Juan el Bautista, siempre apuntaron a Cristo y jamás hubieran aceptado que los pusiesen a ellos o sus enseñanzas por encima de Cristo y por encima de su palabra. Y si tu boca solo es usada para sembrar discordia, para causar división, ¿se entiende eso? Si yo llego a un lugar donde hay armonía y llego y digo, no, pues es que el hermano aquello, no, pues es que el otro hermano, eso se llama sembrar discordia. Eso se llama causar división. Y eso por ningún lado se ve Cristo ahí. Si nuestra boca está siendo usada con ese propósito, tengo que decírtelo, no eres discípulo de Cristo. Tal vez seas discípulo de algún teólogo, tal vez seas discípulo de algún predicador, pero no de Cristo. Y es urgente que respondas al evangelio que has oído hoy. Es urgente que, como le dijo Jesús a Nicodemo, aquel maestro de la ley, Nicodemo, Nick, es necesario nacer de nuevo. Él también, pero ¿cómo, Señor? No dijo, sí, claro que eso sí, ya está. No, ¿cómo? Fue honesto y recibió esa revelación que nosotros hoy tenemos en su palabra. Así que si estás en esta categoría, es urgente que respondas al evangelio, que nazcas de nuevo. Entonces, y solo entonces, tu boca va a hablar de las maravillas de Dios y tus acciones, o sea, tu vida, le va a glorificar. En esto conocerán que son mis discípulos, en que lleven mucho fruto. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos esta exhortación, en ella encontramos vida, en ella te encontramos a ti. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en medio de nosotros. Gracias porque tú nos alimentas por medio de ella, tú nos pastoreas por medio de ella. En estos pastos verdes encontramos plenitud, encontramos vida eterna. Y Señor, estas no han sido mis palabras, ha sido tu palabra. Qué oportuna es, Señor, qué buena es, porque ella revela nuestra condición. Y Señor, aunque no sea fácil reconocer que hemos vivido quizás por años en una iglesia sin habernos encontrado contigo, es necesario y es, Señor, urgente también. Así que hoy, Señor, te pido que continúes obrando por medio de tu Espíritu en aquellos quienes han oído este mensaje. Y si tú no quieres esperar más, ahí con tus propias palabras dile al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Había creído que ser tu discípulo era ciertas conductas, ciertos patrones, pero hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy te pido que seas mi Salvador personal. Hoy te pido que seas mi Señor y dejaré que así sea. Que tu Espíritu Santo se manifieste por medio del fruto a todo lugar a donde voy y así poder andar como es digno de ti. Levanta tus manos. Gracias, Señor. Tú eres todo, todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy, pues en ti he creído, mi Señor. Tú eres todo, todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy, pues en ti he creído, mi Señor. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Si
tienes palabras de vida. ¿A quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna. Dile, ¿a quién iré? ¿A quién iré, Señor? Pues solo tú. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, tú eres todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy pues en ti, he creído, mi Señor, tú eres todo